Muy bien, ¿cómo están ingenieros? Tengan ustedes muy buenas noches. Bien, esta va a ser nuestra última clase del curso. En esta clase vamos a ver los dispositivos de apoyo, ¿no? Con ello entonces vamos a terminar este curso. Vamos a realizar, por supuesto, el diseño de un dispositivo de apoyo de tipo elastomérico. Muy bien, vamos a empezar entonces con este tema de los dispositivos, el cual está en el capítulo 4 del libro guía que estamos manejando, ¿no? Del libro del ingeniero Arturo Rodríguez Cerquén. Bien, vamos a ver entonces la primera parte, la vamos a hacer teórica, vamos a ver cuáles son los criterios o los requisitos o las especificaciones que me impone la normativa ASTOR RFD para poder diseñar estos dispositivos de apoyos del elastómero. Muy bien, vamos a ver entonces aquí la definición de dispositivos de apoyo. Son dispositivos que se ubican entre la superestructura y la infraestructura de un puente. O sea, mediante estos dispositivos es que las cargas de la superestructura se transfieren a los elementos de la infraestructura o de la subestructura. Y cuya función de estos, pues es, ya hemos indicado, transmitir las cargas y también pues posibilitar movimientos o desplazamientos y también traslaciones o rotaciones, ¿no? Entonces, todas las cargas que vienen de la superestructura, por supuesto, va a incluir el peso propio, las cargas vehiculares, si tenemos cargas de viento, cargas de sismo, frenado, fuerzas centrífugas, y cargas de superpuestas como ser el preesforzado y demás cargas, todas esas tienen que transferirse, por supuesto, mediante estos dispositivos de apoyo a la infraestructura. Bien, entonces aquí estamos viendo un esquema de las solicitaciones en dispositivos de apoyo. ¿Cuáles son estas solicitaciones? Por supuesto, una carga totalmente vertical, porque aquí va a estar ubicada, si hablamos de una viga preesforzada, entonces ahí se va a ubicar, por supuesto, esa viga, ¿no? Ahí de esa manera estaría la viga, por lo tanto, esa viga pues va a solicitar al dispositivo de apoyo mediante una carga vertical, ¿no? Luego, estas cargas, como son las cargas horizontales de frenado, la fuerza centrífuga o el preesforzado, vamos a tener entonces ahí también una carga horizontal, la cual va a tender a deformar o va a tender a cortar al elastómero, ¿no? Entonces, también pues obviamente van a haber momentos flectores, los cuales entonces van a tender a hacer rotar el elastómero, ¿no? Donde pues en esta parte se estaría llegando a comprimir, bueno, en la parte media, todo esto para acá, en la derecha, se estaría llegando a comprimir aquí el elastómero y en la parte posterior se estaría llegando a traccionar, ¿verdad? El elastómero. Entonces, en resumen, vamos a tener deformaciones debido a la fuerza vertical, una deformación de cortante y un ángulo de rotación debido al momento flector. Bien, entonces determinando estas deformaciones tenemos que realizar el diseño. Los tipos de dispositivos, estos pueden clasificarse como fijos o de expansión, en los cuales los fijos pues permiten las rotaciones, pero van a restringir totalmente las traslaciones. Sin embargo, los de expansión permiten tanto los movimientos rotacionales como los movimientos de traslación. Y en este último, pues se clasifican estos apoyos elastoméricos. Aquí los de expansión permiten movimientos de traslación y rotación. Entonces, esos apoyos elastoméricos clasificarían a estos de expansión, ¿verdad? Bueno, estos pues
pueden permitir rotación y también pueden permitir traslación en las direcciones libres, bueno, según las condiciones que nosotros definamos, cuáles van a ser los grados de libertad en el apoyo, ¿no? En esas direcciones, pues se puede dejar libre, entonces ahí se va a permitir movimientos rotacionales y también movimientos de traslación. Bien, nos vamos a concentrar simplemente en estos apoyos de elastómero, los cuales son más conocidos como el neopreno, ¿verdad? Bien, entonces estos apoyos están constituidos de un material de caucho. Este material pues puede ser natural o puede ser sintético. El más usual es ya el material sintético, es un material totalmente mejorado. Y pues este tipo de apoyo hemos dicho que puede posibilitar o puede permitir traslaciones y también rotaciones, los cuales sustituyen a los dispositivos tradicionales complicados de rótula y de péndulo de concreto armado o de concreto reforzado o metálicos, ¿no? Entonces, en vez de esos apoyos fijos o de pasador, estos de acá funcionan mucho mejor, los apoyos de elastómero. Estos apoyos son flexibles a cortante, pero a la vez muy rígidos a cambios volumétricos en compresión. Se expanden lateralmente. Entonces, vemos acá arriba nuevamente. Aquí podemos ver que pues, son unos dispositivos flexibles, por lo tanto, van a tener aquí una deformación acortante. Esta fuerza horizontal va a producir una deformación decortante. Muy bien, en puentes de tramos medios y cortos, donde las cargas son bajas, es posible utilizar elastómeros simples, es decir, sin ningún refuerzo de acero. Elastómeros simples. Pero si ya estamos hablando de cargas realmente grandes, por encima de las 50 toneladas, entonces ahí sí debemos de reforzar el elastómero, ¿no? Podemos reforzar con acero de refuerzo o con fibra de vidrio. Entonces vamos a tener dos materiales ahí, no tanto el caucho como el refuerzo de acero o la fibra de vidrio. Bien, los dispositivos de elastómeros hunchados están conformados por capas de neopreno y láminas de acero alternadas adheridas al caucho por vulcanización. Este término de vulcanización, pues no es nada más que el proceso de calentar el caucho natural mediante la presencia de azufre con la finalidad de poder volverlo más duro y resistente al frío. Muy bien, entonces veamos aquí los tipos de dispositivos que tenemos de estos de elastómeros. Se pueden clasificar en semicubiertos y recubiertos. Vemos entonces aquí unos ejemplos de estos tipos de dispositivos y vemos aquí el apoyo semicubierto donde se está dejando libre, por decir así, las capas de placas de refuerzo. Entonces ahí podemos encontrar en el mercado este tipo de neoprenos semicubiertos, ¿verdad? Donde pues aquí se tiene que manejar algunas resinas epóxicas para poder controlar la corrosión de las varillas, de la placa de refuerzo, ¿no? Sin embargo, también pues hay estos elastómeros que son recubiertos totalmente, o sea, las placas de acero, esas que vemos acá en negro, son totalmente recubiertas con caucho o con el neopreno, ¿no? Con una capa de neopreno. Podemos encontrar de estos dos materiales, perdón, estos dos dispositivos en el mercado, cubiertos y semicubiertos.
Bien, y ahí están, por supuesto, aquí las características de los semicubiertos. Tenemos ahí, se realizan cortes de placas madres de grandes dimensiones. Los cantos de los unchos son aparentes en las caras laterales y están protegidos contra la corrosión con la ayuda de un revestimiento especial a base de resinas epóxicas. Eso es para los semicubiertos, ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Las placas de refuerzo se tienen que revestir mediante resinas epóxicas para poder controlar la corrosión de las mismas. Se designan obviamente por sus dimensiones en planta, seguidas por el número de láminas de elastómero y de sunchos metálicos. Entonces aquí tenemos un ejemplo del neopreno, del que estamos viendo acá, ¿verdad? Estamos viendo acá un neopreno, el cual tiene 3 capas internas de neopreno. Ahí están las 3 capas. Y tiene 2 capas externas de neopreno. Normalmente estas capas externas son la mitad de las capas internas. O sea, tienen un espesor aproximadamente de la mitad de las capas internas. Y podemos observar que tenemos, por supuesto, las placas de acero de refuerzo. Son 4 placas entonces ahí. Muy bien, cada una de estas capas internas de neopreno tiene 10 milímetros para este ejemplo y por supuesto la exterior va a tener 5 milímetros y los unchos o las placas tienen un espesor de 3 milímetros. Las dimensiones del elastómero de 400 milímetros por 400 milímetros. Entonces, lo vamos a denominar de esta manera, ¿no? Las dimensiones primeramente, luego el número de capas de neopreno y el número de capas de refuerzo. Entonces veamos aquí. Aquí tenemos indicado esto como 10 y 3 milímetros. Esto hace referencia a este espesor de la capa interna, que sería ahí el 10, y el 3, obviamente, es el espesor del acero de refuerzo. Y este 4 que aparece por delante, pues hace referencia al número de varillas y al número de capas de neopreno. Es decir, aquí tenemos una capa, ¿no? Acá tenemos otra y acá tenemos otra. Son 3 capas internas, entonces, si esta acá, la capa exterior, es la mitad que la interna, acá también tenemos la mitad que la interna, entonces daría otra capa interna más, ¿no? Entonces, en total vamos a tener 4 capas internas y también 4 capas de varillas, perdón, de placas de refuerzo. Bien, de esa manera entonces podemos nombrarlo a los neoprenos, ¿no? Por sus dimensiones y por el número de capas de neopreno y capas de refuerzo. Los recubiertos también se manejan obviamente de la misma manera. Digamos aquí se realizan por moldeado individual. Los cantos no aparentes de los unchos están protegidos contra la corrosión por una capa de elastómero de 5 milímetros. Hasta de 5 milímetros de espesor mediante el vulcanizado en fabricación. De igual manera que para los semicubiertos se designan por sus dimensiones en planta, seguida por el espesor total del elastómero. Entonces, para el ejemplo anterior, vamos a tener que esta denominación del elastómero, ¿no? De 400 por 400 por 52 milímetros de espesor total del elastómero. Bien, aquí tenemos, por supuesto, los espesores de placa del elastómero y también
del acero de refuerzo usuales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una capa de acero perdón, de elastómero o de neopreno de 8 milímetros, el acero llegaría a tener 2 milímetros. Si estamos hablando de una capa interna de 15 milímetros, el elastómero, perdón, el acero de refuerzo tendría 4 milímetros. Son dimensiones las más usuales, ¿no? Muy bien. Luego, pues podemos nosotros también tener algunos catálogos de dispositivos de neopreno estandarizados, ¿no? Como el que proporciona la empresa Freyssinet. Entonces aquí veamos, aquí podemos elegir algunos dispositivos de apoyo, ¿verdad? Que aquí está la dimensión. Y pues mediante, obviamente, aquí está para puentes carreteros y también para puentes ferroviarios. Entonces esto lo vamos a hacer la selección mediante el esfuerzo normal, el cual simplemente sería la carga total vertical sobre el área total del neopreno, ¿no? Ese sería el esfuerzo normal y también el esfuerzo promedio, el cual se determina para cada una de las capas de neopreno y se lo promedia, ¿no? El esfuerzo. Entonces, con estos dos datos podemos nosotros elegir. Aquí, pues, bueno, también se tiene según el espesor del neopreno y el espesor del acero de refuerzo, ¿no? Estas tablas están en función a los espesores de los materiales, ¿no? O de las capas de neopreno. Y por supuesto también se tiene que limitar a una máxima rotación admisible. Bueno, esto lo vamos a dejar de lado, pero podemos tener, vean aquí, tenemos hasta neoprenos de 700 por 700 milímetros, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pasar directamente ya a las especificaciones que nos impone la normativa AESTO RFD. Bien, para poder diseñar estos elementos o estos dispositivos de apoyo del elastómero, se tienen dos métodos. Dos métodos especifica la normativa AESTO. Y estos métodos son denominados el método A y el método B, donde el método A brinda por limitaciones los esfuerzos. Bueno, está limitado por esfuerzos y dan pues apoyos de menor capacidad que los diseñados por el método B. Sin embargo, aquellos dispositivos de apoyo que se diseñen por el método B requieren de pruebas y control de calidad adicionales. Entonces, si uno hace el diseño por el método B, no podemos nosotros utilizar ya no más los dispositivos de apoyo, sino antes debemos de hacer algunas pruebas de carga en el dispositivo, ¿no? Y también se tiene que realizar el control de calidad, pues obviamente, de los materiales que integran el dispositivo de apoyo. Entonces, el método más usual, más conveniente, es el método A, y es con el cual vamos a realizar nosotros el diseño de un dispositivo en esta clase. Muy bien, entonces, todas las especificaciones para el diseño de estribos mediante el método A se tienen acá en esta bibliografía. Totalmente el resumen se tiene acá, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces veamos aquí, simplemente para el método A, bueno, tengo unas ciertas restricciones, ¿no? Para poder aplicar este método. Por ejemplo, una de ellas es que el módulo de una capa de elastómero interna al cuadrado sobre el número de capa de refuerzo debe de ser menor a 22.
Eso es lo que me está especificando, ¿no? Bueno, esas son las limitaciones. Y cuando los elastómeros son cuadrados o cercanamente cuadrados o circulares, la relación se limita a 16. Entonces, esta relación ya no va a ser 22, sino va a ser 16, ¿verdad? Y también si n es mayor o es igual a 3, la relación se limita a 20. Bien, vamos a pasar entonces directamente y a realizar nuestro diseño. Vamos a ir viendo, por supuesto, esto en la normativa. Todo esto está en la normativa, solamente que aquí está pues totalmente resumido, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar acá. Tenemos una planilla para realizar el diseño. Bien, entonces vamos a ir, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿dónde está ese método? En el artículo 14.7.6, almohadillas elastoméricas y apoyos de elastómero reforzados con acero, método A. Y ahí tenemos las restricciones o las consideraciones, o mejor dicho, las condicionantes para poder utilizar este método, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto en el libro. Muy bien, vamos a empezar entonces acá. Para diseñar el elastómero, por supuesto, lo primero que se necesita es las cargas que vienen de la superestructura, ¿no? Las cargas provenientes de la superestructura. Muy bien, vamos a ir entonces aquí al programa y vamos a ver. Aquí en este estribo, por ejemplo, tenemos vigas de concreto reforzado, ¿no? Vigas de una base totalmente rectangular. En el otro lado del puente tenemos vigas presforzadas. Acá se tienen vigas presforzadas. Entonces vamos a hacer el diseño para para uno de estos apoyos, ¿no? Utilizando el ancho total de la viga. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito saber acá? Vamos a la planilla. Necesito saber cuál es la carga muerta. La carga muerta total. Esto incluye, por supuesto, el peso de los elementos estructurales, el cual sería el patrón de carga DED, más las cargas de barrera y más la carga de baranda, ¿verdad? Esas cargas van a ser cargas permanentes, no siempre van a estar en el puente, haya presencia de carga viva o no. Bien, entonces vamos a hacer esa combinación de carga aquí en el programa. Ya lo tengo analizado. Ya está analizado. Entonces simplemente nos vamos a ir acá en diseño y quiero hacer esa combinación de carga. Por ejemplo, voy a colocar DC, haciendo referencia a la carga muerta. Y ahora si la baranda es 1, acá la barrera también es 1 y la carga debida a los componentes estructurales también con un valor de 1. Es una carga de servicio. Entonces vamos a presionar acá en OK. Muy bien, ahora sí, ya lo tengo acá. A ver, un momento, lo voy a quitar la instrucción a esto. Queremos ver en estándar simplemente. Ahora, lo que voy a hacer es ver las reacciones, por supuesto. Quiero ver las reacciones y quiero ver por esa combinación de carga que acabo de definir. Entonces voy a dar acá en OK. Estamos en tonelada metro y podemos observar cuáles son esas reacciones aquí. Veamos, para la viga derecha externa tenemos 44 toneladas de fuerza vertical, ¿no? De reacción, en otras palabras. Para esta viga se tienen 46, para la viga 2 interior se tienen 49 toneladas, redondeando obviamente, y esta última, que vendría a ser la viga izquierda, tenemos 57 toneladas. Bien, entonces vamos a tomar cualquiera de estas vigas. Por ejemplo, voy a tomar esta de acá, esta viga.
Entonces la carga es de 49 toneladas, esa carga totalmente redondeada. Entonces vamos acá y tenemos las 49 toneladas de carga muerta. La carga debida al asfalto, nos vamos a fijar ahora en la carga debida al asfalto, carga DW, aplicamos y tenemos 397. También la vamos a redondear a 4 toneladas. Ahí lo tenemos como 4 toneladas, ¿no? De carga debido a la carpeta de rodadura. Perdón, sí, debido a la carpeta de rodadura. Y luego tenemos la carga viva, por supuesto. Entonces aquí voy a investigar cuál es la carga, la reacción debida a la carga viva. Y tenemos 34.2. Acá está, 34.24 toneladas. Si queremos esto podemos alterarlo, podemos redondear a 35 por decir. Ahí están 35 toneladas entonces. Bueno, pues ahora obviamente vamos a necesitar también saber la longitud de las vigas. Entonces ese último tramo, el cual estamos considerando para el diseño, tiene 30.5 metros, ¿no? Ese último tramo de vigas, tiene, bueno, ese último tramo del puente tiene 30.5 metros. Entonces ahí está esa dimensión. Bien, también necesitamos saber cuál es la deformación debido al press forzado. También tenemos esa fuerza acá, ¿no? También tenemos el press forzado. Entonces, pero ahora quiero ver la deformación. No quiero ver la reacción, sino la deformación debida al press forzado. Entonces, ¿dónde está el tipo de carga PS? Y voy a dar acá, voy a aplicar. Y tenemos ahí la deformación. Entonces voy a acercarme, hago clic acá. Y si esto lo voy a cambiar, por decir, a milímetros, nuevamente vamos a seleccionar este punto. Y tenemos 11.3 milímetros. Ahí podemos observar, ¿no? En la dirección 1. Si no estamos seguros de cuál es la dirección a considerar, pues tenemos que verlo con los ejes locales, obviamente, ¿no? Voy a quitar por un momento, con F4 voy a limpiar el modelo para poder visualizar los ejes locales de los elementos tipo join. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, a ver, déjenme girar un poquito esto. Voy a hacer rotar. Déjenme quitarlo esto de acá. Me está estorbando el estribo, por lo tanto lo voy a seleccionar. Vamos a seleccionar la fundación y la pantalla y lo vamos a esconder. Entonces veamos aquí este punto. A ver, ¿cuál es? Este de acá es el que tenemos que analizar, ¿no? Aquí este punto. Entonces vemos aquí, en ese punto, el eje local 1 que está en rojo está en dirección longitudinal del puente. El eje local 2, el que está en verde, está en la dirección y el 3 está en la dirección vertical. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en el eje local 1, lo que corresponde entonces a ver las deformaciones en la dirección 2. Entonces voy a hacer acá un clic y aquí tenemos, ¿no? En la dirección 1 tenemos entonces 11.3 milímetros. Esa es la deformación debida al press forzado. Entonces aquí puedo colocarlo en centímetros o puedo también colocarlo en milímetros, ¿no? Y vamos a colocar acá en milímetros. Hemos dicho que eso es 11.3, ¿verdad? 11.3 milímetros, entonces. Da lo mismo, ¿no? Era 1.13 centímetros. Muy bien, vamos a utilizar una temperatura de instalación de 20 grados, por decir. La temperatura ambiente va a ser de 20 grados durante la instalación. Bueno, entonces ahora debemos de escoger cuál va a ser el material del elastómero.
Lo primero que tenemos que escoger es saber cuál es la dureza del elastómero. Tenemos elastómeros de dureza 50, de dureza 60 y también de dureza 70, ¿verdad? Para poder hacer el diseño mediante la normativa ASTO, son estas tres durezas las que se manejan. Bien, ahora el material de refuerzo para las placas, para estas placas que estamos viendo acá, el material va a ser de acero A36, el cual tiene un esfuerzo de fluencia de 36 kCi, que en el sistema MKS vendría a tener un valor de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Todos estos son datos de entrada, ¿no? Tenemos que llenar todos estos datos de entrada. Los que están con un relleno de color celeste tenemos que llenar, ¿no? Ahora tenemos que escoger, por supuesto, o tenemos que saber cuál es la base de la viga. Entonces aquí tenemos las dimensiones de esa viga. Lo que me interesa nada más es conocer la base de la viga, ¿no? Para poder hacer el diseño, mínimamente tenemos que hacer el diseño, pues ahí, o sea, el dispositivo tiene que tener un ancho mínimamente igual al ancho de la viga, ¿verdad? Por eso es muy importante que sepamos de qué anchura es la viga que estamos utilizando ahí en este extremo del puente o para ese apoyo de diseño. Bien, si voy aquí nuevamente al programa, puedo ver aquí en componentes, en el tramo 3, vamos a modificar, en el tramo 3 estamos utilizando una viga que lleva por nombre CA-BT61, H igual a 1.5 metros. Es una viga tipo Caltrains, ¿verdad? Una viga Bultec. Entonces, esa viga tiene 1.5 metros de peralte. Entonces, vamos a ver acá y lo tenemos, ¿dónde está? Acá, 1.5 metros. Entonces, veamos aquí, de base, esa viga tiene, bueno, aquí no puedo cambiar las unidades, pero yo de todas maneras, yo sé que ustedes totalmente lo van a entender. Estamos en milímetros acá, por eso que tenemos dimensiones grandes acá, ¿verdad? Entonces, simplemente quiero ver la base, la B2. La B2 es 750 milímetros, el cual llegaría a ser 75 centímetros, ¿no? Esa es la base entonces de la viga. Y su altura, bueno, la ala superior es de 1.2 metros, la altura total es de 1.5 metros. Bien, lo tenemos entonces aquí, todas las dimensiones, 1.2, la profundidad total, aquí está el esquemita para que se den cuenta, 1.5 la profundidad total y la base es lo que me interesa, esto de acá, la B2, ¿verdad? 0.75 metros entonces tiene y con ello hacemos obviamente el gráfico y pues ahora sí ya empezamos a determinar o a realizar, mejor dicho, el diseño del elastómero. Muy bien, empezamos determinando aquí el área en planta del elastómero. Para ello, para poder trabajar con la normativa, voy a compartir la pantalla, por supuesto, con la normativa, ¿no? Entonces, vamos a determinar en primera instancia las dimensiones en planta del elastómero. Para ello, hay que determinar el área requerida de dicho elastómero. ¿Cómo se determina esa área? Pues simplemente es por esfuerzo de compresión, ¿no? Donde se toma la carga total vertical, la cual estamos calculando aquí, la cual va a ser igual a la carga muerta más la carga de carpeta de rodadura y más la carga viva, ¿no? Esa es la carga total entonces, la carga de servicio total. Y esto va a estar pues sobre el esfuerzo de servicio. Acá
tenemos ese esfuerzo especificado en la normativa. A ver, está en el artículo 14.7.632. A ver, vamos a bajar hasta la 328. Aquí están los esfuerzos de compresión. Esfuerzos de compresión. Entonces ahí tenemos para diferentes tipos de elastómero. Este es para un elastómero simple, ¿verdad? Para un elastómero con refuerzo de fibra de vidrio. Y aquí tenemos para elastómeros reforzados con acero, ¿no? Esto lo voy a resaltar a ver acá. Para dispositivos de elastómeros reforzados con acero. Entonces aquí tenemos un esfuerzo de compresión o esfuerzo de servicio de 8.6 megapascales, el cual llegaría a ser 87.9 kilogramos centímetro cuadrado para el sistema MKS. Muy bien, entonces estamos determinando con ello el área de acero de refuerzo, el área requerida del acero de refuerzo. Tenemos ahí un área total de 1001.14 centímetros cuadrados. Bien, ahora necesitamos saber cuáles van a ser las dimensiones. Ya tenemos el área. Entonces, esto acá, esta dimensión que va a ser paralela a la longitud del puente, se va a denominar como L, y la dimensión transversal al eje del puente lo vamos a denominar como W. Entonces, esa altura hemos dicho que mínimamente tiene que ser el ancho total de la viga. Aquí está entonces. W va a ser igual a B2, el cual sería 75 centímetros. Entonces, con ello determinamos la otra dimensión, la cual da acá 13.35, pero para hacer las verificaciones de estabilidad no se llega a cumplir con esta longitud. Entonces, por ello es que estamos tomando una longitud de 30 centímetros. Y con ello, pues se realiza o se determina el área real, ¿no? El área real, L por W, vamos a tener entonces de 2.250 centímetros cuadrados. Veamos aquí, dice Rodrigo Espinosa, las fuerzas que no son axiales debe considerarse su efecto de algún modo en el diseño del apoyo. Por supuesto que sí. Bueno, en primera instancia se hace una verificación si el apoyo necesita anclaje o no. Y eso se va a realizar mediante la carga vertical, o sea, se calcula cuál es la fuerza de fricción. Bueno, si la fuerza desestabilizadora es menor que la resistente, la cual es calculada por las fuerzas verticales, entonces sí se realiza el diseño de los anclajes, ¿no? Ahí en el diseño de anclajes usted tendría que incluir las fuerzas horizontales, ¿no? Para poder diseñar especialmente los pernos, ¿no? Los pernos en el anclaje. Bien, dice Daniel Ruiz, buenas noches, consulta la carga por sismo, cómo se reparte en los apoyos de neopreno, cuando debo dejar que cuánto debo dejar que se deforme el neopreno. Bueno, normalmente, si estamos hablando de cargas sísmicas, pues esto acá, bueno, no se permite el desplazamiento en la dirección transversal del puente, sino vamos a tener solamente un desplazamiento en la dirección longitudinal del puente. Para ello se colocan los topes sísmicos, ¿verdad? Para que no cause inestabilidad en la estructura. A ver, ahí el ingeniero Osvaldo Nogales dice, especifica en algún lugar
de la norma que el ancho del neopreno debe ser la misma dimensión de la base de la viga. Bueno, no especifica ello, pero nosotros estamos considerando, obviamente, estamos tomando por lo menos el mismo ancho de la viga, ¿no? Para el diseño del neopreno, pues porque veamos aquí, entonces de nada serviría pues tener una viga de base más ancho que el neopreno, ¿no? Por ejemplo, esa es la base de la viga, voy a colocar ahí y podríamos colocar un neopreno de esta manera, ¿no? Entonces la fuerza también se va a distribuir, o sea, en toda la base de la viga, ¿no? Por lo tanto, entonces solamente como criterio mío estoy tomando, digamos, un ancho total, un ancho por lo menos del ancho de la viga. No es que la normativa especifique que se debe el mismo ancho de la viga, ¿no? Obviamente se han visto casos en que el ancho del neopreno es menor que el ancho de la viga. Bien, dice Cristian Navarro, el neopreno también se debe de diseñar a efectos de rotación como la torsión. Bien, la normativa me especifica que cuando nosotros estamos utilizando el método de diseño A, el efecto de la rotación ya está incluido en los esfuerzos, porque para este método se han magnificado o se han incrementado los esfuerzos de compresión. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde les puedo indicar? No recuerdo muy bien en qué parte estaba eso. A ver, déjenme buscarlo un momentito. Aquí me está indicando la normativa. En la cuarta edición de la normativa esto, los límites de esfuerzo para el acero de apoyo del elastómero diseñados con el método A se incrementaron en un 25%. Este incremento se basó en la aplicación de las ecuaciones del método B con una rotación supuesta en el estado límite de servicio de 0.02 radianes para determinar los efectos de deformación unitaria de la rotación y la capacidad de reserva resultante para esfuerzos axiales. Por lo tanto, el diseño para rotación en el método A está implícito en los límites geométricos y de esfuerzos dados, ¿verdad? Entonces, en este método no se realiza el diseño por rotación, ¿no? No se lo hace, pero sí en el método B se realiza también el diseño para ese tipo de solicitación, o sea, para momento, ¿no? Aquí me dice que ya se ha incluido el efecto de la rotación, incrementando en un 25% más los esfuerzos. Por lo tanto, no especifica aquí este método para realizar el diseño mediante momento, ¿no? Dice ahí el ingeniero Bruno Chávez, ¿existe otro tipo de material de apoyo aparte del neopreno? Hay otros tipos de apoyo, ¿no? Como por ejemplo los pasadores que pueden ser metálicos. Hay también otros dispositivos de apoyo, los cilíndricos, esos pueden ser construidos también de un material metálico o también de concreto reforzado, ¿no? Pero bueno, son otros tipos de apoyos, ¿no? Entonces existe, pues obviamente, pero el más común hoy en día, pues es el dispositivo de apoyo basado en neoprenos, ¿no? El cual, pues, tiene la posibilidad de poder permitir tanto rotaciones como traslaciones. Bueno, pregunta también el ingeniero Willington, ¿se tiene alguna limitación en la relación de las dimensiones del neopreno? Bueno, la normativa no lo especifica, ¿no? No especifica eso, pero podríamos manejar
Por ejemplo, 0.5, ¿no? L, a ver, vamos a hacer acá. L podríamos manejar mayor o igual a 0.5, por ejemplo, ¿no? 0.5 dW. Todo se va a basar pues en las verificaciones, ¿no? Si se cumplen las verificaciones, pues no hay ningún problema, ¿no? Más que todo esto, tenemos que hacer la verificación de la estabilidad del neopreno, donde me dice que la altura total del neopreno no debe de ser mayor a los valores, bueno, a la dimensión dividido entre 3, a cualquiera de las dimensiones, ¿no? Tanto L como W. O sea, H tiene que ser necesariamente menor al mínimo entre estas dos dimensiones, ¿no? A ver, aquí lo voy a hacer mejor. Para la verificación de estabilidad, H, que es la altura total del neopreno, debe de ser menor o igual al mínimo entre la longitud del neopreno dividido entre 3, el ancho del neopreno dividido entre 3, ¿verdad? Más que todo debemos de hacer la verificación de estabilidad, ¿no? Para poder saber con qué dimensiones nos vamos a quedar. La normativa no me indica una relación entre estas longitudes del neopreno. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces hemos determinado aquí el área total del neopreno. Luego de esto tenemos que determinar la deformación máxima de cortante del dispositivo, la cual está especificada en el artículo 634. Entonces vamos acá. La 634. Aquí los esfuerzos de compresión, la deformación es por compresión y la deformación por cortante. ¿Para qué determinamos la deformación por cortante? Para poder determinar el espesor del neopreno, ¿verdad? Entonces, veamos, aquí estamos determinando el espesor del neopreno y la normativa me dice que para apoyos elastoméricos reforzados con acero, el apoyo, perdón, la altura total del neopreno sería 2 veces la deformación por cortante, ¿no? Esta es la deformación por cortante. Por lo tanto, empezamos determinando esa deformación. Muy bien, ¿y cuál va a ser aquí la deformación? Por supuesto, todas las cargas horizontales, las que podrían haber, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar una carga debida a una temperatura uniforme. Entonces, para determinar esa deformación por temperatura, la cual tenemos que conocer el coeficiente de expansión térmica o de dilatación térmica del material, por supuesto la longitud de la viga, ¿verdad? Para ello necesitábamos conocer la longitud de la viga y el delta de temperatura. Entonces estas temperaturas, tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima, nosotros podemos tomarlo de algunos reglamentos, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar del reglamento de diseño de puentes del Perú, el cual está acá. Lo tenemos aquí, veamos ahí, para las solicitaciones, por ejemplo, la temperatura uniforme, gradiente de temperatura y demás deformaciones superpuestas, tenemos el rango de temperaturas. Entonces, para unos materiales y para diferentes localizaciones, tenemos aquí un rango de temperatura. Tenemos para la costa, para sierra y para la selva. Entonces estamos trabajando con concreto reforzado y si tomamos bueno, si el lugar donde estamos realizando el proyecto es en la sierra, entonces la temperatura mínima va a ser de 10 grados, la cual estamos especificando acá, menos 10 grados, y la temperatura máxima va a ser de 35 grados.
Muy bien. Bueno, entonces con ello determinamos, por supuesto, aquí la deformación por la temperatura. La deformación, esta es una deformación longitudinal, ¿no? Lo que va a causar que el elemento o que el dispositivo de apoyo se deforme de esta manera. El dispositivo de apoyo se estaría deformando de esta manera, ¿no? Inicialmente teníamos el dispositivo de apoyo de esta forma, ¿no? Acá totalmente sin deformar. Era ahí el dispositivo de apoyo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener aquí una deformación por cortante, la deformación delta sub S, es esta de acá, ¿verdad? Y esa deformación pues va a ser la deformación debido a la temperatura y también la deformación debida al postensado. Bien, entonces tenemos una deformación total. Aquí una deformación de corte total de 2.52 centímetros. Esa deformación de cortante, entonces es igual a 2.54 centímetros. Muy bien, entonces con ello determinamos, por supuesto, el espesor requerido. Según el código, lo que me indica acá, 2 veces la deformación de corte, y llegamos a obtener entonces un espesor total del elastómero, solamente del elastómero, ¿no? Solamente del neopreno estamos hablando. Entonces tenemos ahí de 50.84 milímetros, es decir, 5.08 centímetros. Bien, entonces ahora determinamos el coeficiente de forma para poder verificar el condicionante para aplicar este método. O sea, esto de acá. Necesitamos determinar el coeficiente de forma para poder realizar esta verificación, ¿no? Muy bien. Entonces ahí estamos determinando el factor mínimo de forma. Y aquí está, a ver, ¿dónde lo tenemos esto? Lo tenemos especificado en el 14.6.3.27. A ver, 6.3.27. ¿Verdad? Aquí está el factor de forma, está incorporado en esta ecuación de acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya conocemos cuál es el esfuerzo debido a cargas de servicio, podemos despejar de esa fórmula el coeficiente o el factor de forma mínimo. Entonces ahí se está despejando, ¿no? De esa fórmula en el cual tenemos un factor de forma mínimo de 3.42. Y esto también se utiliza, entonces, hemos dicho, para hacer esas verificaciones. Por ejemplo, aquí estamos haciendo una verificación, ¿no? Muy bien, ya vamos a ver más adelante dónde se emplea este factor de forma. Luego tenemos ahí el espesor de una capa interna del elastómero, solamente de una capa interna del elastómero. A ver, vamos a dibujarlo acá, el elastómero. Tenemos que ese es el dispositivo de apoyo. Entonces voy a dibujar aquí el espesor, por ejemplo, hay unas varillas de refuerzo, perdón, las placas de refuerzo, que serían en este caso, ¿no? Ahí. Entonces, simplemente vamos a determinar el espesor para una capa de elastómero interna. Ese llegaría a ser el H sub RI. Eso es lo que estamos determinando aquí, ¿verdad? Y eso se determina mediante esta fórmula. Esto está en la 1475, ¿verdad? En el método B, es decir, en el método B está esto. Aquí está, ¿verdad? Esta es la fórmula entonces para poder determinar el espesor.
Una vez que ya tenemos el factor de forma, podemos despejar de esa fórmula el espesor de una capa de elastómero, ¿no? Ahí estamos empleando entonces. Todo está referenciado, por si acaso todo está referenciado ahí, ¿verdad? Aquí está la fórmula. Bien, entonces tenemos ahí de 3.13 centímetros, el cual vamos a redondear a 30 milímetros o a 3 centímetros en todo caso. A ver, esto acá lo voy a cambiar un momento. Vamos a cambiar esto de unidades para manejar un solo sistema de unidades. Entonces ahí tenemos 31.3, vamos a manejar un espesor de 30 milímetros. Muy bien, y con ello nuevamente, otra vez con este espesor, calculamos el coeficiente o el factor de forma, ¿no? Vamos a calcular nuevamente el factor de forma, el cual vamos a utilizar para poder determinar las deformaciones más abajo. Bien, entonces hacemos aquí la verificación, siempre tiene que ser el factor de forma calculado con el espesor de la capa interna, tiene que ser por supuesto mayor al mínimo que habíamos determinado. Entonces eso se verifica, ¿no? Se tiene que verificar eso. Bien, calculamos entonces ahora el espesor de capa exterior. Las capas exteriores. A ver, esto acá no debí borrarlo. Lo voy a volver a dibujar acá el elastómero. Ahí teníamos. Ahí está. Entonces ahora vamos a determinar el espesor de de las capas externas, ¿no? Eso vendría a ser el HR sub E. Bien, y eso me indica la normativa que por lo menos debe de ser ese espesor igual al 70% del espesor de las capas internas. Eso es lo que me especifica. A ver, vamos a ver dónde lo encontramos esto. Está abajo. Aquí, en esta parte, en esto de acá. Aquí veamos, para apoyos elastoméricos reforzados con acero diseñados de acuerdo con las disposiciones de esta sección, las capas internas deben ser del mismo espesor y las capas de cubiertas deben tener no más del 70% del espesor de la capa interna. Entonces, estos espesores tienen que ser menor, me dice, menor o igual a al 70% del HR sub I, ¿verdad? Menor o igual. Entonces ahí estamos determinando con el 70 y estamos asumiendo aquí un valor menor, ¿no? Un valor menor, por ejemplo, de 10 milímetros estamos tomando ahí, de 10 milímetros, el cual es menor, por supuesto, al que estamos calculando. Ese es el máximo, lo que me está diciendo aquí el manual de diseño, del 70%. Bueno, ahí está entonces, nuevamente determinamos el factor de forma para la capa exterior también, y ahora sí determinamos el número de capas interiores. Mediante esta ecuación tenemos entonces dos capas interiores. Dos capas interiores. Por lo tanto, vamos a tener también dos capas de acero de refuerzo. Bien, con ello entonces determinamos cuál es la altura total del elastómero, solamente del elastómero, sin incluir el acero de refuerzo. Tenemos una altura total de 80 milímetros, igual a 8 centímetros, ¿no? 8 centímetros sería. Bien, ahora vamos a determinar, por supuesto, ya tenemos toda la altura del elastómero, entonces ahora determinamos
también el acero de refuerzo. Eso está en el artículo 535, aquí en el 5, el refuerzo. El refuerzo de acero, ¿no? El espesor mínimo del refuerzo de acero debe ser 1.5 milímetros, como se especifica en el artículo 4.5. Entonces, el espesor podemos determinarlo mediante esta ecuación para el estado límite de servicio y mediante esta ecuación para el estado límite de fatiga. Entonces, son dos estados. Bueno, tenemos que determinar el espesor entonces para dos estados y tomar, por supuesto, el mayor. Bien, aquí estamos determinando entonces. Para el estado límite de servicio tenemos un espesor de 0.14. A ver, lo vamos a manejar esto acá también en milímetros, ¿no? Vamos a manejar acá todo en milímetros. En milímetros, acá donde está el otro, aquí. También esto en milímetros. Muy bien. Entonces tenemos aquí de 1.39 milímetros para el estado límite de servicio y para el estado límite de fatiga tenemos un espesor de 0.55 milímetros, ¿no? Muy bien, para el estado límite de fatiga obviamente hay que determinar cuál es el umbral de esfuerzos de fatiga, ¿no? Entonces veamos aquí, esta es la ecuación principal para determinar el espesor de la placa de refuerzo de acero. Entonces tenemos aquí el umbral de esfuerzo de fatiga y tenemos el esfuerzo de fatiga que provoca la carga viva, ¿no? Ahí está, es esta misma ecuación la que está acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este umbral de esfuerzo de fatiga lo determinamos mediante la tabla 6.6.1.2.3-1. Este está en el capítulo de diseño de estructuras de acero. Ahí está especificado este umbral de diseño, ¿no? O también pueden ustedes ver aquí en el libro, en este libro de guía que estamos ocupando, también está especificado acá, ¿no? Acá se tiene el resumen de ese umbral de esfuerzos. Entonces ahí para una cierta categoría se tiene el umbral de esfuerzo, ¿no? Muy bien. Yo he sacado de la AESTO en su versión 14, ahí especifica 24K6. Eso transformado al sistema MKS da 1687. Muy bien, pero ahí está entonces. Ya hemos determinado el espesor del acero de refuerzo. Entonces tomando el mayor de esto acá y vean que los dos son menores que 1.5 milímetros, el cual me dice el código que ese debe ser el mínimo. Entonces, ¿dónde lo teníamos? Acá, ¿no? Mínimamente 1.5 milímetros. Entonces no da eso y vamos a tomar aquí un espesor de 2 milímetros. Ahí estamos determinando entonces ese acero de refuerzo, redondeando obviamente. Muy bien, entonces las placas van a ser de 2 milímetros de espesor. Y aquí está, ¿no? Aquí está el mínimo que me impone el código. Esto en la normativa que está en inglés me especifica que el espesor mínimo debe ser de 0.0625 pulgadas, el cual llega a ser 1.59 milímetros. Entonces ahí se tiene verificado el espesor con el espesor mínimo.
Bien, ahora sí se tiene la altura total, incluido el acero de refuerzo. Llegamos a tener entonces un dispositivo de apoyo de 86 milímetros. Este es entonces la altura total del dispositivo de apoyo. Si colocamos en centímetros, esto sería 8.6, ¿no? Esa es la altura total, incluida, por supuesto, ya todas las varillas de refuerzo. Aquí estamos incluyendo las varillas de refuerzo. Vean ahí la altura que hemos determinado aquí por el número de capas, ¿no? Entonces llegamos a obtener un dispositivo de apoyo de la siguiente manera. A ver, vamos a hacerlo acá. Déjenme compartir esto. Vamos a tener un dispositivo de apoyo de esta forma. Muy bien, de esa manera lo voy a dibujar el dispositivo de apoyo. Vamos a tener entonces aquí la dimensión L, la cual habíamos tomado de 30 centímetros, o sea, esa es la dimensión última que tenemos. Luego tenemos el ancho del neopreno, W, el cual es igual a 75 centímetros, y la altura del neopreno, H, igual a 8.6 centímetros, ¿no? Bueno, ese sería entonces el diseño total del neopreno. Hemos determinado las longitudes en planta y también el espesor del neopreno. Muy bien, ahí está entonces. Bueno, pues ahora tenemos que realizar, por supuesto, las verificaciones, ¿no? Las verificaciones. Entonces vamos a ir al artículo 6.3.6. Aquí en esta parte donde estamos en el 5, vamos a ir al 6. A ver, ¿dónde está el 6.3.6? Vamos a bajar acá. Aquí está. Las verificaciones por estabilidad. Para asegurar la estabilidad, el espesor total de la almohadilla no debe exceder el menor entre la longitud del dispositivo sobre 3 y el ancho sobre 3 o el diámetro sobre 4, en caso que tengamos un dispositivo circular, ¿no? Bien, entonces aquí se está haciendo esa verificación. Aquí H tiene que ser menor o igual al mínimo entre L tercios y W tercios. Entonces, estamos cumpliendo con esto, ¿verdad? El menor sería esto de acá. Voy a copiar. Aquí lo vamos a ver cuánto es eso. En milímetros, eso es 100, ¿verdad? Es 100. Ahora, por eso les decía que hemos tomado L como 30 centímetros. ¿Qué pasa si yo cambio esto acá a 20 centímetros L? ¿Verdad? Aquí tenemos, mediante la fórmula, hemos determinado 13.5. Entonces, fácilmente yo podría tomar esto, podría tomar, digamos, máximo como 20 centímetros. Entonces, ahí obviamente todo cambia y seguramente ahora aquí no se verifica la estabilidad, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí todavía, bueno, también ha cambiado, por supuesto, el espesor. Entonces, pero aquí tenemos, vean aquí me dice que debo de aumentar el espesor. O sea, ya no estamos cumpliendo con el espesor mínimo. Vean ahora, vean esto. Aquí tenemos el espesor calculado o el espesor requerido, pero no estamos cumpliendo
con el espesor mínimo que me impone el código, ¿no? Es por ese motivo que hemos tomado una longitud más grande del dispositivo de apoyo. Bueno, vamos a volver acá. Lo vamos a dejar como estaba. Aquí era 30. Ahora sí, 30 centímetros nuevamente y ahora todo está ok, ¿no? Todo está ok nuevamente. Bien, ahí está entonces la verificación de estabilidad del dispositivo. Ahora no solamente debemos de verificar ese tipo de estabilidad, sino también debemos de verificar el esfuerzo a compresión en el estado límite de servicio. Vamos a subir. Aquí vamos a ir al artículo 6.3.2. Aquí, esto de acá, ¿verdad? También tiene que verificarse el esfuerzo de compresión. Ahí está la fórmula, entonces la primera y aquí está la otra, ¿no? Ahí está. Entonces, el esfuerzo tiene que ser necesariamente menor a esto de acá. Eso es lo que me está indicando. Si vemos aquí, me dice que el esfuerzo de compresión tiene que ser menor o igual a esas expresiones, ¿no? Entonces también se está cumpliendo con el esfuerzo. Bien, ahora pasemos a ver las deformaciones. También se debe de realizar estas verificaciones, ¿no? Se tiene que verificar aquí. Obviamente el código me limita a una deformación de 0.09 por la altura de la capa interna de neopreno, ¿no? Eso me está limitando. Entonces, ¿dónde está esto? En el artículo 633, justamente acá, ¿verdad? En esta parte, veamos. La deflexión de compresión bajo carga viva instantánea y carga muerta inicial o una capa interna de un apoyo elastomérico reforzado con acero en el estado límite de servicio sin impacto no debe exceder de 0.09 por HRI, donde HRI es el espesor de una capa de neopreno simple o el espesor de una capa interna de apoyo de elastomérico reforzado, ¿no? Muy bien, ese es entonces el límite. Para ello tenemos que determinar, por supuesto, las deformaciones a compresión. Bien, vamos a volver entonces acá y vamos a determinar la deformación por compresión inicial en el dispositivo de apoyo. Para ello necesitamos nosotros determinar cuál es el porcentaje de deformación, ¿no? Necesitamos conocer estas deformaciones. Aquí en esta tabla lo estamos viendo, ¿no? En cada capa interna y externa y mediante el estado solamente por carga muerta y también en el estado límite incluyendo la carga total, es decir, también la carga viva, debemos de investigar cuál es el porcentaje de deformación, ¿no? Bien, vamos a ir entonces acá. Y ahora sí, voy a desplegar esto. Vamos a desplegar eso. Bien, entonces para poder determinar estas deformaciones mediante esta tabla, aquí está el porcentaje de deformación a compresión. ¿Qué es lo que necesito entonces para determinar mediante este abaco? Necesitamos saber cuál es el factor de forma,
¿no? Necesitamos saber el factor de forma, que sería esto de acá, ¿no? Estas curvas serían el factor de forma, lo que estamos viendo ahí. Desde 3, por ejemplo, hasta 12 tenemos acá, ¿no? El factor de forma. Necesitamos saber cuál es el esfuerzo de compresión. Para poder trabajar con estos ábacos, necesitamos saber el esfuerzo de compresión en kCi, en kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bien, entonces vamos a proseguir y tenemos, por supuesto, aquí en esta tabla totalmente resumido, tenemos el factor de forma para una capa interior y para una capa exterior, ¿no? Esto sería para una capa interior y para una capa exterior, ¿verdad? Anteriormente habíamos determinado para cada una de las capas el factor de forma. A ver, ¿dónde está? Lo vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? El factor de forma para una capa exterior es de 10.71 y para una capa interior es de 3.4, ¿no? No, acá está. Este de acá tiene que ser el factor para una capa interior. 3.57. 3.57 y 17. Aquí está. Redondeado entonces 3.6 y 10.7. Obviamente esto tiene sus datos de entrada, ¿no? Aquí estamos colocando los datos de entrada. El factor de forma para una capa interna y el factor de forma para una capa externa. Muy bien. Entonces, ya teniendo estos valores, podemos nosotros determinar las deformaciones, ¿no? Aquí están las deformaciones entonces que sacamos, por supuesto, de estos ábacos de acá. Bien, ¿dónde están estos ábacos? Vamos a verlo en la normativa. A ver, voy a maximizar un momento esto. Acá quiero ver esto en la normativa. Aquí están estos ábacos, ¿no? La deflexión a compresión. Muy bien. Entonces, tenemos aquí estos ábacos y veamos aquí. Está también según la dureza del elastómero. Entonces tenemos para una dureza de 50 y para una dureza de 60. Nosotros estamos empleando para el ejercicio o estamos considerando una dureza de 60. Por lo tanto, vamos a emplear este ábaco de acá. Y también lo tenemos, por supuesto, aquí. Voy a ampliar ya la planilla. Muy bien, entonces vamos a emplear solamente este gráfico de acá. Lo que necesitamos es ubicarnos aquí en la tabla, ¿verdad? Un factor de forma de 3.6, entonces buscamos ese factor de forma de 3.6 y vamos a ubicarlo. Esta aquí es 4 y esta curva aquí sería 3. Por lo tanto, el factor de forma de 3.6 estaría, digamos, por acá, ¿no? Sería esa curva que está en color rojo. Ahora, el esfuerzo de compresión. Aquí está en K6, el esfuerzo de compresión 0.34. Entonces 0.30 por acá, 0.34 por este lado, ¿no? Entonces aquí es donde se interceptan esas curvas y podemos leer ahí. Hasta aquí serían 3.5, entonces podemos tomar 3.8 o 3.9. Entonces voy a tomar 3.9 y aquí estaríamos cambiando entonces esa primera deformación, ¿no? Y eso obviamente se cambia pues acá en la planilla, ¿no? Bien, ahora para la deformación 2 hacemos lo mismo, pues para la capa interior, ahora con carga total,
pero ahora sí, el esfuerzo es igual a 0.56. Entonces 0.50 está por acá, 0.56 por este lado. Entonces trazamos una recta ahí hasta que intercepte a la curva del factor de forma. Entonces también podemos leer acá, tenemos un porcentaje, por decir, de 5.6, ¿verdad? Aquí, 5.6. Entonces, pues, nuevamente cambiamos este valor, ¿no? La deformación 5.6. Ahí está, y aquí automáticamente se cambia. De esa manera se determina entonces eh, el porcentaje de deformación. Muy bien. Bien, entonces ahora de esta planilla, pues por supuesto están saliendo los datos. Acá estamos sacando cada una de estas deformaciones. Déjenme hacer esto. Bien, aquí estamos sacando, ¿no? Estamos sacando para carga muerta, que sería este valor para una capa interior. Ahí está, M interno, ¿no? Esto hay que fijarnos, M interno. Luego, para la carga total, para una capa interior, y para la carga muerta, para una capa exterior, y para la carga total, para una capa exterior. Lo estamos multiplicando, lo estamos dividiendo sobre 1000 para poder convertirlo, ¿no? Lo que está aquí es en porcentaje. Muy bien, entonces con ello, obviamente determinamos las deflexiones, y la deflexión por compresión inicial del dispositivo va a ser pues igual al número de capas interiores, ¿verdad? Por la deformación, por esa primera deformación que teníamos acá, por esa acá. Esta es para capas interiores, por lo tanto, esa tiene que venir acá, esa deformación, más 2 veces el espesor de la capa exterior por la deformación de la capa exterior. Y con ello tenemos una deformación total de 4.06 milímetros. Bien, ahí está entonces por la deflexión por compresión en el dispositivo. Y aquí determinamos entonces la deflexión por compresión inicial debido solamente a la carga muerta. Esto también me lo está especificando, por supuesto, el código de diseño. Voy a ver esto, donde está acá en el capítulo 14. ¿En qué artículo lo tenemos esto? En el 3.6.2 me dice, esa es la ecuación. 3.6, ¿no? Aquí está. La deflexión inicial de cargas muertas debe tomarse de esta manera. Tenemos ahí entonces la deformación debido solamente a cargas muertas, que es la sumatoria del porcentaje de deformaciones para una determinada capa y por el espesor de dicha capa, ¿no? Estamos determinando entonces aquí esa deformación, tanto para las capas internas como para las capas externas, con un valor total de 2.92 milímetros. La deflexión por compresión, por supuesto, por carga viva, lo mismo me está especificando aquí para la carga viva. Tenemos entonces ahí esa deformación de 1.14. Ahora, la deformación por compresión inicial de una capa interna del elastómero, debemos de tomar, por supuesto, la altura de la capa interna del elastómero por el porcentaje de deformación. Ahí está. Y ahora el límite, por supuesto, el límite, y con ello hacemos esa comparación donde esa deformación en la capa interna del elastómero debe de ser menor al límite impuesto por el código.
Entonces aquí se está verificando. Esa deformación en el elastómero es menor a la deformación límite impuesta por el código, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces son todas las verificaciones. Son 3 verificaciones lo que tenemos que hacer, ¿no? Acá la verificación debido a las deformaciones, la verificación debido a los esfuerzos y la verificación debido a la estabilidad del dispositivo. Son las únicas 3 verificaciones para el diseño de los dispositivos. Muy bien, ahora pasamos a ver si se requieren anclajes o no. Anclajes de dispositivos, esto está en la 14.8.3. Aquí podemos ver. El artículo 14.8, placas de carga y anclajes de apoyo. Entonces, aquí me habla sobre la fuerza de fricción, más que todo, ¿no? Veamos aquí. En apoyos deberían anclarse, bueno, los apoyos deberían anclarse de forma segura a la infraestructura para prevenir que se salgan de su sitio durante la construcción o a largo plazo o a largo de la vida útil del puente. Los apoyos elastoméricos pueden dejarse sin anclaje. Esto es muy importante. Esto es realmente importante. Veamos aquí. Los apoyos de elastomérico pueden dejarse sin anclaje si se dispone de fricción adecuada. Es decir, vamos a tener nosotros aquí la estructura superior, tenemos acá el dispositivo de apoyo y entre medio de este dispositivo de apoyo vamos a tener una fuerza de fricción, ¿verdad? Una fuerza de fricción y también vamos a tener una fuerza por deformación de esta manera, ¿no? Entonces, si suponemos que esta fuerza es la fuerza desestabilizadora y esta fuerza de acá, la que está en rojo, es la fuerza estabilizadora. Y cuando la fuerza estabilizadora sea mayor que la fuerza desestabilizadora, entonces en ese caso no se requieren de anclajes, ¿no? O sea, quiere decir que no se va a mover la estructura. Bien, entonces esta fuerza estabilizadora, el código me indica que debe de determinarse mediante un coeficiente de fricción entre esas dos superficies, entre la superestructura y la superficie de neopreno, por la carga última vertical, ¿verdad? Lo vamos a ver ya eso por acá. Bien, muy bien, entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está especificado entonces. Y me dice, puede suponerse un coeficiente de fricción de diseño de 0.2 entre el elastómero y el concreto o aceros limpios, ¿verdad? Entonces ahí está. El coeficiente mu va a ser igual a 0.2, ¿verdad? A 0.2. Muy bien, ahora sí entremos al cálculo de esta fuerza. Entremos al cálculo de la fuerza. Y esta fuerza de cortante generada en el apoyo, lo tenemos en el artículo 6.3. En el artículo 14.6.3, solicitaciones resultantes de las restricciones de movimientos en el apoyo. Entonces vamos a bajar directamente, ustedes lo leen todo esto acá, y aquí está, ¿verdad? Vamos a ver. Me indica aquí, en los estados límites de resistencia y de evento extremo, las fuerzas horizontales transmitidas por los apoyos, las fuerzas horizontales transmitidas
por los apoyos a la superestructura y a la infraestructura, la cual se denomina como H sub BU, deben tomarse como las inducidas por fricción, por deslizamiento, fricción por rodado o deformación por cortante en el elemento flexible en el apoyo. Entonces aquí determinamos la fuerza de fricción, de deslizamiento, debe tomarse como el coeficiente μ por la carga última vertical, la fuerza de compresión. Vamos a bajar y aquí tenemos la fuerza desestabilizadora. A ver, voy a decir, esta aquí sería la fuerza estabilizadora. Esta sería la fuerza desestabilizadora. ¿Verdad? Muy bien, entonces la fuerza debida a la deformación de un elemento elastomérico debe tomarse de esta manera. H sub BU va a ser igual al módulo de corte por el área en planta del elastómero por la deformación última acortante y sobre el espesor total del elastómero, ¿no? De esa manera se calcula la fuerza de deformación del elastómero. Bien, pues ya aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está determinada entonces esa fuerza. Y ahora, para determinar esta fuerza, tenemos que determinar en las condiciones más críticas. Entonces vamos a determinar cuándo el módulo elástico de corte es el mayor, ¿verdad? Es el mayor. Entonces veamos nosotros en una de esas tablas, a ver, no recuerdo en qué tabla era que me especificaba el módulo cortante, pero ese módulo cortante está según la dureza del elastómero. Entonces tenemos para una dureza de 50, me especifica 0.13 K6, para una dureza de 60 de 0.20 y para una dureza de 70 de 0.3 K6. Les voy a indicar también dónde está de dónde estamos sacando estos valores. Entonces vamos a ir nuevamente aquí a la normativa y está por acá. Está por aquí, justo en esta tabla de acá. Aquí está. El módulo de cortante. El módulo de cortante, ¿verdad? En K6. Entonces, según la dureza del elastómero, podemos manejar entre estos rangos, ¿no? Me da ahí un rango de valores para poder utilizarlo en el diseño. Entonces, esa fuerza, bueno, esa fuerza desestabilizadora vamos a considerar cuando el módulo de cortante es el mayor, o sea, para determinar la fuerza máxima desestabilizadora. Entonces estamos utilizando un material de dureza 60, por lo tanto, deberíamos de tener un módulo elástico de 0.2 K6. Vamos entonces aquí, tenemos acá el módulo de 60, serían 0.2 K6. Esos 0.2 K6 tiene que dar 14.02 kilogramos centímetro cuadrado, ¿verdad? Porque estamos definiendo la dureza como una variable más arriba, ¿no? Acá, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí en los datos de entrada está la dureza definida. Acá, dureza de 60. Y con eso se está determinando entonces el módulo elástico de corte del material.
¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces todo ya un valor de 10.05 toneladas. Ahora determinamos la fuerza de fricción por desplazamiento, la cual va a ser igual al coeficiente μ, y también esto tiene que ser entonces para un caso extremo donde solamente tengamos presencia de las cargas verticales muertas. Es decir, cuando no tengamos presencia de la carga viva. Puede darse ese estado, ¿verdad? Puede darse ese estado donde no exista carga viva, solamente van a estar las cargas muertas. Entonces, con ello estaríamos determinando la fuerza de fricción mínima, ¿verdad? La fuerza de fricción mínima. Ahora, si esta fuerza de fricción mínima es mayor que la fuerza de cortante generada en el apoyo por desplazamiento, no se van a requerir anclajes, ¿no? No se requiere anclaje. Entonces veamos aquí, tenemos un valor de la fuerza de fricción de 10.6, la cual es mayor a 10.05. Por lo tanto, no se requiere anclajes, no se requiere el diseño de los anclajes, ¿no? Esa fuerza de fricción es suficiente para que no sufra inestabilidad el apoyo, ¿no? De lo contrario, si esto hubiese salido invertido, donde la fuerza de fricción es menor que H sub U, tiene que realizarse entonces el diseño de los dispositivos de apoyo, de los anclajes de los dispositivos de apoyo. Entonces, esta fuerza tiene que emplearse para el diseño de cortante de los pernos, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces de esto acá. Les voy a mostrar esto. Aquí tenemos el sistema de fijación de la estructura. Tenemos varios sistemas de fijación de estos aparatos de apoyo, tanto a la superestructura como a la subestructura. Veamos entonces cuáles son los sistemas de fijación. Tenemos aquí una primera que me habla de la fricción. O sea, solamente la conexión se va a hacer por fricción. Entonces veamos. La transmisión de las fuerzas entre la superestructura y el apoyo se realiza por contacto entre dos superficies. Aquí en rojo estamos apreciando nosotros esa fuerza de fricción. Y es esta fuerza la que acabamos de calcular. Estamos hablando de esta fuerza de acá, ¿verdad? De la fuerza de fricción. Bien, tenemos entonces ese sistema de fijación. Y aquí me está indicando en el cálculo tiene en cuenta la fuerza vertical y el coeficiente de fricción de la zona de contacto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si se tienen fuerzas verticales donde pueda levantarse o donde pueda generarse tracción en ese apoyo, debemos de diseñar los anclajes, o sea, debemos de anclar el dispositivo de apoyo con la superestructura. Aquí podemos observar, ¿verdad? Aquí podemos observar entonces, tenemos aquí el dispositivo de apoyo, ¿verdad? Este es el dispositivo de apoyo y tenemos una placa, entonces, en el elemento de la superestructura y
están anclados entonces con unos pernos a la superestructura, ¿no? De esa manera entonces se está fijando a la superestructura los dispositivos de apoyo. Esto mayormente cuando se tengan tracciones en el apoyo, ¿no? Muy bien. Entonces vemos aquí los anclajes. Los anclajes fijan el apoyo a la superestructura para que soporte fuerzas verticales y fuerzas horizontales considerables. Bien, puede darse el caso, pues, de que se tenga inversión de fuerzas, ¿no? Especialmente si estamos hablando de cargas sísmicas, puede darse el caso de inversión de fuerzas. Por lo tanto, se debe de diseñar entonces, o se debe de anclar los dispositivos de apoyo a la superestructura y, por supuesto, a la subestructura. Bueno, otro sistema es colocar placas de distribución, las cuales son, las placas de distribución son estas de acá, ¿no? La que estamos viendo acá en color rojo. Y me dice que es posible intercalar placas de distribución entre las estructuras de apoyo. Estas placas mayormente facilitan el desmontaje del apoyo en ciertos casos bueno, en ciertos casos reducen sus dimensiones del apoyo mismo, ¿no? También se tiene ese sistema de fijación de los dispositivos de apoyo a la superestructura y también a la subestructura. Y en caso que se tengan puentes metálicos o vigas metálicas, podemos hacer la unión, por supuesto, con pernos o también con soldadura, ¿verdad? Puede soldarse el dispositivo de apoyo a la superestructura. Bien, a ver, hay una pregunta. Nos dice Daniel Ruiz, para la fuerza cortante en el neopreno, en la dirección longitudinal del puente que se puede desplazar, su deformación máxima a corte se deja igual que en compresión, o cómo se trabajaría esta fuerza en sentido longitudinal. Bueno, es esa fuerza la que hemos determinado aquí en la planilla. A ver, esta es la fuerza longitudinal de cortante en la dirección longitudinal del puente, ¿verdad? Entonces, estamos considerando pues esta fuerza para poder verificar si se requiere anclar los dispositivos de apoyo a la superestructura o no. ¿Verdad? Estamos calculando entonces esa fuerza para realizar esa verificación. A ver, obviamente, ahora si hablamos de la deformación, pues también debería de limitarse a la deformación en compresión que hemos determinado acá, ¿no? Bueno, en sí el código de diseño no me da ninguna limitación acerca de la deformación de cortante, ¿no? Entonces también tendríamos que limitar nosotros ese esfuerzo, bueno, esa deformación a esto de acá, ¿verdad? Es lo único que me limita el código de diseño. Entonces también podemos limitar a este valor de 0.09 por el espesor de una capa interna. Bueno, pregunta Jonathan Vázquez, ¿cómo sería la conexión entre la viga cabezal y el elastómero para que este quede fijo? Bueno, en la superestructura, ya sea en estribo, ya sea en pilas, siempre se va a anclar el dispositivo de apoyo. Podemos observar aquí en los sistemas de fijación
en todos los sistemas, siempre el dispositivo de apoyo va a quedar anclado en la superestructura, aquí, perdón, en la subestructura. Aquí estamos viendo entonces unos pernos ahí que quedan embebidos totalmente. Puede ser aquí el estribo o puede ser la viga cabezal, ¿verdad? Puede dejarse embebido. A ver, vamos a dibujar aquí un momento. A ver, aquí esto que sea la viga cabezal y vamos a dibujar el dispositivo de apoyo acá, ¿verdad? Vamos a suponer ahí. Entonces puede dejarse algunos anclajes aquí, ¿verdad? Aquí puede quedar embebido de esa manera unos anclajes o también podría eh, colocarse estos dispositivos de anclaje. Varias veces se ha construido de esa manera hasta la parte inferior de la viga, o sea, atraviesa totalmente la viga cabezal, ¿no? Esos anclajes, o sea, eso sería el sistema de fijación en la parte inferior, perdón, en la subestructura. Ese sería el sistema de fijación en la subestructura, ¿no? En todos los sistemas, bueno, en todos los casos siempre debe de anclarse en la subestructura, ¿no? Aquí lo que estamos hablando, el sistema de fijación, o sea, el diseño de anclajes es con respecto a la superestructura. Bien, ahí dice Rodrigo Espinosa, la fuerza de fricción no se reduce, se usa el valor nominal. Sí, eso es lo que me indica efectivamente la norma. Estamos trabajando según el código. Acá no me habla de ningún tipo de reducción, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. No me habla de ningún tipo de reducción aquí, ¿verdad? Esta es la fuerza resistente y esta sería la fuerza desestabilizadora, ¿no? Entonces, no me habla de ningún tipo de reducción aquí. Se maneja esta fuerza como la fuerza nominal. Dice Rodrigo Espinosa, en el caso de fuerzas sísmicas, ¿qué requisitos adicionales debe de tenerse en cuenta? Bueno, pues ahí necesariamente se tiene que realizar el diseño del anclaje, ¿no? Eso sería lo único, ¿no? Nosotros sabemos que mayormente mantener la estabilidad de la estructura se colocan los topes sísmicos en la dirección transversal del puente. Por ejemplo, vamos a ver acá, habíamos dibujado aquí la viga cabezal, ¿verdad? Aquí está, esto no creo que no les expliqué. Entonces veamos, aquí iría el neopreno, ¿verdad? Ahí va a ir el neopreno y luego por encima estaría la viga de la superestructura, ¿no? Vamos a tener entonces aquí la viga de esta manera, ¿no? Ahí la viga. Entonces, para poder mantener la estabilidad, se coloca o bueno, se hace el diseño de este elemento acá, ¿verdad? Ese se denomina como el tope sísmico y para realizar ese diseño, pues seguramente se tiene que considerar la carga debida al sismo, ¿no? Y también, bueno, calcular esta fuerza y tomar la mayor de las dos, ¿no? Va, en la parte de diseño de estribos habíamos visto el cálculo de la fuerza PEQ, ¿verdad? La fuerza sísmica en la superestructura. Entonces se debería de tomar la fuerza de diseño, le voy a llamar así, la fuerza H de diseño. Esta tendría que ser la mayor. Pero vamos a colocar aquí. Esto voy a colocar igual
al máximo entre la fuerza HU y la fuerza PEQ, la fuerza debida a una carga sísmica y la fuerza debido a la deformación de fuerza cortante, ¿no? Con ello se debe hacer entonces el diseño de ese tope sísmico. Bueno, entonces hasta aquí habríamos llegado con este curso, ingenieros. Bien, ahí tienen entonces también ustedes esta planilla para que puedan realizar el diseño de cualquier dispositivo elastomérico mediante el método A. Por supuesto que pueden también mejorarla. Esta planilla pueden adaptarla para cualquier diseño. Muy bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a terminar aquí con la clase. A ver, una cosa, les quiero animar pues a que ustedes puedan explorar la normativa de diseño. Se les ha pasado todos estos artículos, los que hemos utilizado, se les ha pasado ahí en español para que ustedes puedan revisarlo, puedan leerlo en sus tiempos libres, ¿no? Entonces yo les animo a que pues puedan trabajar en ello, puedan conocer un poco más de la normativa para que así pues hagan unos buenos diseños ya en su vida profesional. Muchísimas gracias a todos, un apretón de manos donde quiera que se encuentren. Dios me los bendiga.